Bien, muy buenas tardes, amigas y amigos. Es un gusto saludarles. Permítame presentarme. Mi nombre es Jorge Montesinos. Soy jefe del programa de capacitación y cooperación de ALIDE y deseo expresarles en primer término mis saludos y mejores deseos que se encuentren muy bien ustedes, sus familias y sus compañeros de trabajo. En segundo término, deseo darles la más cordial bienvenida en nombre de ALIDE, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, y agradecerles por su participación en el webinario Perspectivas de las Finanzas Sostenibles después de Glasgow. Estamos celebrando el día de hoy. Este es el segundo webinario de una serie que estamos brindando en el tema de finanzas sostenibles y banca de desarrollo. En efecto, en el año 2021 organizamos un webinario sobre finanzas sostenibles en América Latina para una reconstrucción post-COVID que congregó de manera simultánea a 133 ejecutivos de bancos e instituciones financieras de 22 países de América Latina, el Caribe, Estados Unidos, Europa y Asia. En esta oportunidad estaremos analizando qué pasos deben seguir los países e instituciones luego de la COP de Glasgow, y así en adelante estaremos ofreciendo nuevos webinarios y actividades de capacitación centradas en distintos aspectos de las finanzas verdes y sostenibles. Como ustedes saben, las finanzas sostenibles han crecido sustancialmente en los últimos años. Entre el 2007 y fines del 2020, el total de bonos verdes emitidos en todo el mundo acumuló $1 trillón, en tanto que solo el 2021 se emitieron por más de $500 billones, marcando así un nuevo récord mundial. En la COP26, las finanzas sostenibles estuvieron presentes y se han transformado en una pieza clave para cubrir la brecha de necesidades que permitan cumplir con el Acuerdo de París y con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, y en particular para los países en desarrollo, la financiación sostenible será determinante. No obstante, el desarrollo que ha tenido en los últimos años, la participación de América Latina y el Caribe en las finanzas sostenibles aún es muy acotada. Lejos del potencial que tiene, un mayor desarrollo de bonos temáticos de la mano de los bancos de desarrollo y de los organismos financieros multilaterales que permita atender los desafíos de un mundo cambiante puede convertirse en la llave para un mayor desarrollo de las finanzas sostenibles regionales que permitan una recuperación verde e inclusiva. Es por ello que en el presente webinario se analizarán los siguientes temas: el estado de las finanzas sostenibles en América Latina, lo que Glasgow nos dejó y perspectiva 2022 de los bonos temáticos. Para el desarrollo de estos temas contamos con la participación de Pablo Cortines, argentino, consultor internacional de bancos, empresas y organismos multilaterales de crédito en finanzas sostenibles en América Latina, con quien venimos trabajando desde el año pasado en un programa de finanzas sostenibles para bancos de desarrollo y bonos temáticos. También nos acompaña Guillaume Besogné, experto en financiamientos vinculados a la transición ecológica en la Dirección Regional de la Agencia Francesa de Desarrollo AFD para los países andinos, con sede en Bogotá. ALIDE cuenta con un convenio de cooperación con la AFD que ha generado un plan de trabajo dirigido a fortalecer la acción de ALIDE y su red de asociados en el financiamiento del desarrollo económico, social, solidario y ambientalmente sostenible. En específico, el objetivo de esta alianza es promover el desarrollo de las finanzas verdes en América Latina y el Caribe. A Pablo y a Guillaume, nuestro agradecimiento por compartir todos sus conocimientos y experiencia en nuestro webinario. Deseo saludar a los 250 participantes que se han registrado en este webinario, procedentes de bancos y entidades financieras, organismos de supervisión bancaria y otras empresas de 20 países de América Latina, el Caribe, Europa y Estados Unidos de Norteamérica. Antes de dejar con ustedes a Pablo y a Guillaume, con la finalidad de sacarle el debido provecho a este encuentro de intercambio de experiencias, los invito a realizar sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas que brinda esta plataforma, el Zoom.
las mismas que serán respondidas por nuestros expositores una vez culminadas sus intervenciones. Por ello, esperamos contar con su activa participación. Muchas gracias por su atención y procedo en este momento a presentar a Pablo Cortines. Si por favor me ayudan con la proyección de la PPT. Muy bien, Pablo Cortines es economista argentino y máster en finanzas con más de 20 años de experiencia en el mercado de capitales, tanto en el structuring y sell side como en el buy side. Es consultor de bancos, empresas y organismos multilaterales de crédito en temas vinculados con las finanzas sostenibles en América Latina y el Caribe. Lidera el área de finanzas sostenibles de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Impulsó el Protocolo de Finanzas Sostenibles de Argentina, es observador del Climate Investment Funds, CIF, del ICC Argentina. Colabora habitualmente con diversos medios gráficos, escribiendo notas sobre temas de su especialidad. Es profesor de securitizaciones y de finanzas sostenibles en la maestría en finanzas de la Universidad UCEMA, en la cual dirige el programa ejecutivo de bonos verdes y finanzas sostenibles. Pablo, te cedo ya el uso de la palabra para que puedas darnos un overview de este tema. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a LIDE por incorporar todos estos temas desde ya hace un tiempo importante, y en particular por dejarnos hacer esta actualización conforme van pasando los años. La agenda para hoy está dividida, si ustedes quieren, en tres partes. En primer lugar, yo voy a hacer un pequeño overview de cómo llegamos hasta acá, cuál es el contexto de las finanzas sostenibles, qué son las finanzas sostenibles para aquellos que no estén muy consustanciados con la temática, cuáles son las iniciativas a nivel internacional que existen y a su vez algunos datos respecto de cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Posteriormente, nuestro colega de AFD nos va a dar una visión un poco más europea sobre algunos temas específicos, cómo ha repercutido y va a repercutir la COP27 que se celebró en Glasgow, y algunas otras ideas, incluyendo temas tan interesantes como la taxonomía y cuál es la visión desde Europa del futuro de las finanzas sostenibles. Luego retomaría yo haciendo un zoom, digamos, en la parte de América Latina y el Caribe, y después conclusiones, y luego dejaríamos abierto a preguntas y a comentarios del público, y que, como dijo Jorge, los pueden ir realizando a través del chat. Bien, para hacer una larga historia corta en términos de lo que ha pasado con la sostenibilidad en las últimas décadas, el año 2015 es considerado como un punto de inflexión. En el año 2015, por un lado, en septiembre se celebró en Nueva York la Asamblea de las Naciones Unidas anual, en la cual los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron reemplazados por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen a su vez 169 metas específicas para el planeta Tierra y a su vez para los distintos países, con metas, como decía, muy específicas que incluyen los temas ambientales, los temas de recursos humanos, de conservación, etcétera, etcétera. Ahora bien, ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con las finanzas sostenibles? Bueno, una manera de ver esto de manera muy rápida respecto de la relación y cómo se cuantifica es que previo a la pandemia había estimaciones que decían que para cumplir con los ODS a nivel global se necesitaban de manera anual fondos equivalentes a la suma de los productos brutos de las principales 4 economías de América Latina, es decir, Brasil, México, Argentina y Colombia. Entonces la pregunta que surge es, ¿de dónde saldrá ese fondeo, incluyendo estos 2 años de pandemia donde ha habido con justa razón un redireccionamiento de los fondos que en un principio iban a ser verdes hacia cuestiones vinculadas con lo social, con lo sanitario, etcétera, etcétera? Entonces, por un lado, uno de los hitos más importantes, y el segundo hito importante tiene que ver con lo que se firmó el Acuerdo de París el 12 de diciembre del año 2015, igualmente, donde hay un compromiso
de prácticamente todos los países del mundo, de que el incremento promedio de la temperatura en la Tierra por encima de la era preindustrial no llega a los 2 grados centígrados y tiende a 1,5 grados centígrados. Para eso, los distintos países han comprometido o han hecho sus contribuciones, se llaman NDC en inglés, o contribuciones determinadas a nivel nacional, que implican un esfuerzo respecto de disminuir los gases de efecto invernadero y que tiene a su vez una serie de compromisos sectoriales en función de cómo vayan avanzando los países. En este sentido, el mismo Acuerdo de París, y esto es algo que muchas veces no es mencionado, en su artículo 2.1c, habla de redireccionar, de la necesidad de redireccionar los flujos financieros para poder atender al cumplimiento de los compromisos en el marco del Acuerdo de París. Con lo cual tenemos dos hechos muy importantes y dos hechos que están muy relacionados con el tema de financiación. En particular, para los países en desarrollo, y en este caso los países de América Latina, dado que para que los países en desarrollo puedan cumplir con esos requisitos y con esos compromisos o con las contribuciones, es necesario, y sobre esto existe un consenso a nivel internacional, que esos países reciban de los países desarrollados financiación, capacidades humanas y técnicas y transferencias tecnológicas. En este caso, el foco de esta charla, así como de las otras que hemos venido manteniendo, va a estar relacionado con el tema de las finanzas y de ahí las finanzas sostenibles. Estos compromisos, que vienen desde hace muchísimos años y que tienen lugar una vez por año, con excepción del año 2020 por la pandemia, son los que traen estas consecuencias importantes para los países, y en particular en la COP21 en París es cuando se firmó el acuerdo que lleva ese nombre. En la presentación de mi colega de AFD va a hablar también respecto de qué es lo que nos dejó la COP26, que es la última que se hizo en noviembre del año pasado en Glasgow. Pero a todo esto, bueno, para aquellos que no estén muy consustanciados con la temática, ¿qué son las finanzas sostenibles? Una definición muy rápida de las finanzas sostenibles es la inclusión en el ámbito de las finanzas tradicionales de los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Ustedes ven ahí algunos de los ejemplos más conocidos, y esto se da tanto en el ámbito de los riesgos, y de ahí la inclusión de los riesgos ambientales y sociales en el ámbito de lo que es el riesgo, el análisis de riesgo crediticio tradicional, y también en el ámbito de las inversiones, que es donde vamos a todo lo vinculado con los bonos temáticos. Entonces, esta es una definición bastante rápida de finanzas sostenibles. Todo esto, a su vez, ha venido acompañado, y no es desde hace 2 años, ni siquiera desde el año 2015, sino desde bastante antes, de unos 20 años, en el cual se han desarrollado una serie de iniciativas en el marco de las finanzas sostenibles, en el centro de los cuales están los bonos temáticos, y dentro de los bonos temáticos, los más conocidos, que son los bonos verdes. Asimismo, existen otras iniciativas que tienen que ver con la financiación de commodities sensibles al ambiente, que tienen que ver con la banca ética de la mano de Triodos Bank, que tienen que ver con la financiación o project finance en mercados emergentes de la mano de los principios de Ecuador, una cantidad de índices. El mercado de capitales también está presente en estas iniciativas que se van desarrollando de manera creciente alrededor de todo el globo. TCFD, que es una de las iniciativas más importantes en términos del disclosure o apertura de información financiera vinculada con el cambio climático. El lado de los inversores está muy bien cubierto por una iniciativa que lanzó Kofi Annan hace más de 15 años relacionada con las inversiones responsables y cuáles son los principios que tienen que cumplir, y eso está muy relacionado con el desarrollo que ha tenido a su vez el deber fiduciario, yo diría en los últimos 10 años en particular. Las autoridades o los reguladores y supervisores del sector financiero también están participando en lo que se llama NGFS, que es otra de las iniciativas que ya tiene más de 115 miembros de prácticamente más de la mitad de los países del mundo. El sector seguros también tiene su iniciativa, y así podríamos seguir durante bastante tiempo. Con foco en los bonos temáticos, ¿no? Una de las preguntas es ¿qué es un bono verde o qué es un bono temático? Bueno, básicamente existen
4 criterios para determinar. Hay un criterio general que es, en todo caso, el más importante y que los diferencia de lo que se llaman los bonos plain vanilla, que es el destino de los fondos. De manera tal que si el destino general de los fondos es beneficiar al ambiente, va a ser un bono verde. Si va a ser beneficiar cuestiones sociales, va a ser un bono social, y así sucesivamente. Hay bonos azules, hay bonos naranjas, hay bonos de diverso tipo, y esto va creciendo año tras año. En segundo lugar, un poco más en detalle, cuáles son los criterios de elegibilidad de esos proyectos. Si esto es beneficiar al ambiente, y dentro de la elegibilidad de los proyectos va a haber, por ejemplo, proyectos de hasta una cantidad de megas determinado de energías renovables, bueno, eso tiene que estar especificado en el prospecto de emisión, en el suplemento de precio, y a eso se tiene que comprometer el emisor de los bonos. En tercer lugar, la administración de esos fondos, dado lo anterior, es decir, tiene que existir una asignación específica al destino de los fondos y a la elegibilidad de esos proyectos, y que esos fondos no se pueden direccionar hacia otros destinos. Y finalmente la parte de reporte, que es muy importante y que es donde viene haciendo bastante hincapié los inversores ASG, como se los ha dado en llamar, que son aquellos inversores que por una serie de razones invierten en este tipo de proyectos. Pero también aparece, o han aparecido en los últimos años ya una serie, fundamentalmente 2, estándares o criterios para identificar cuáles son los bonos temáticos, cuáles son los bonos verdes sociales, etcétera, etcétera. Y a su vez se está requiriendo como mínimo que exista un reviewer, una second party opinion, para determinar que realmente esos bonos son verdes, son azules, son rojos o lo que fuere, para evitar lo que se llama el greenwashing si son bonos verdes, o el social washing si son sociales, y así sucesivamente. Si uno se concentra en los más conocidos, que son los bonos verdes, desde el primer bono que emitió el Banco Europeo de Inversiones en 2007, acumulando todas esas emisiones internacionales, en noviembre del año 2020 se llegó a un trillón americano, ¿sí? Que fue uno de los hitos. Si vemos midiéndolo en billions de Estados Unidos en los últimos 10 años, ¿qué es lo que pasó? Vemos que cada año que ha ido pasando se ha ido rompiendo un nuevo récord. Y en particular hubo una aceleración después del año 2015, que es el año en el que se firmó, insisto, el Acuerdo de París. De modo tal que esto que se va rompiendo cada año un récord nuevo, nos llevó a 517.000 millones de dólares solamente en el año 2021, y se estima que solamente de bonos verdes se podría llegar a 1 trillón hacia fines de este año. Ahora bien, cuando uno habla del año 2025, también se está hablando de la posibilidad de llegar a 3 trillones o a 5 trillones. La pregunta del millón que surge es, bueno, ¿cuánto representa esto para cubrir esa brecha de financiación respecto de la emisión de globos totales? Y la verdad es que hasta el año 2020 aproximadamente estamos en alrededor del 4% solamente, con lo cual el camino que tenemos es un camino bastante largo todavía en términos de ir reemplazando los bonos tradicionales por bonos vinculados a la sostenibilidad. Existe otro tipo de bonos surgidos muy recientemente, que son los bonos ligados a la sostenibilidad. A diferencia de los bonos temáticos, el emisor de estos bonos no tiene la obligación de invertirlos en determinados activos o en determinados proyectos, pero sí toma el compromiso de acá a X tiempo de disminuir, por ejemplo, los gases de efecto invernadero en una determinada fecha, y la consecuencia de no hacer eso incluye un penalty, que en la mayoría de las veces implica un incremento en ese costo de financiación respecto de la tasa de interés original. Si ponemos juntos los bonos sociales, los bonos verdes en primer lugar, y acá están los 517.000 millones de dólares que vimos recién, los bonos sostenibles, los bonos sociales, los bonos ligados a la sostenibilidad y los bonos de transición, que son muy pocos todavía por el momento, lo que tenemos, esta suma nos da que se ha superado solamente en 2021 ya 1 trillón, lo cual representa un llamado de atención respecto de la posibilidad de financiar, y en particular en América Latina, este tipo de proyectos
en función del gran interés que están demostrando los inversores y la banca de desarrollo, tanto regional como internacional y local. Le dejo el micrófono a mi colega de AFD, que va a hacer su presentación, y yo después vuelvo con la parte de América Latina. Dejo de compartir. Bien, muchísimas gracias, Pablo, por este overview acerca de las finanzas sostenibles en América Latina y los distintos instrumentos que se han venido desarrollando, los bonos verdes, los bonos sostenibles, ¿no? Estos bonos ligados a la sostenibilidad, los bonos sociales. Bien, acto seguido me corresponde presentar a Guillaume Meissonier. Guillaume es ingeniero civil especializado en infraestructuras energéticas. Después de una experiencia en el sector privado y en el Banco Mundial, Guillaume empezó a trabajar por la Agencia Francesa de Desarrollo en el año 2011 sobre el financiamiento de proyectos de infraestructuras en el marco de la acción contra el cambio climático en África y en América Latina. Desde 2018, Guillaume está encargado del seguimiento de los financiamientos vinculados a la transición ecológica en la Dirección Regional de la AFD para los países andinos, que cubre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Bien, bienvenido, Guillaume, a nuestro webinario. Un gusto compartir contigo y quedas en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por esta invitación a compartir unas palabras e intercambiar con los socios de ALIDE sobre este tema de pues, las oportunidades e implicaciones para bancos de desarrollo públicos de las negociaciones sobre cambio climático. Primero quería presentar la AFD muy rápidamente. Es el Banco de Desarrollo del Estado francés. Es un banco, también una agencia de cooperación. Tenemos oficinas en más de ahora 120 países, casi en todos los países de América Latina. Y otorgamos y firmamos un poco más de 12.000 millones de euros cada año, con préstamos soberano, no soberano, es decir, con empresas o gobiernos locales, y manejamos también un poco de subsidio. Entonces me han invitado a compartir un poco la visión de la AFD sobre este tema de la COP de Glasgow, y me parece, pues, preparé esta presentación en 3 partes, porque me parece que es importante resaltar qué nos dice la ciencia sobre el cambio climático, un poco retomar lo que pasó en Glasgow y pasar unos minutos en describir cuáles son las implicaciones para nosotros como bancos de desarrollo. ¿Qué nos dice la ciencia? Este logo es el logo del IPCC, que es el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, que no son activistas, no es una ONG, son científicos que tienen el mandato de sintetizar lo que dice la ciencia sobre el cambio climático. Y bueno, entregaron unos informes que a lo mejor ustedes han escuchado de esos informes, que salieron en agosto, en febrero este año, y hace poco salió el tercer informe. Es una revisión de toda la información científica que se sabe sobre el cambio climático. ¿Qué dice básicamente? Y los pueden encontrar en internet, ¿no? Dice que ya no hay dudas sobre la causalidad directa entre actividades humanas y el cambio climático. Este fenómeno va a tener consecuencias muy graves, dramáticas, pero que todavía no podemos limitar, y que la manera de limitarlo es de lograr la carbono neutralidad en la segunda mitad del siglo XXI. Y vamos a ver qué significa la carbono neutralidad. Bueno, si tienen dudas, hay modelos que demuestran que ya el cambio climático no es debido a fenómenos naturales, sino a actividades humanas, como
por el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es un gráfico, perdona, porque hay muchos gráficos y cifras en esta presentación, pero vale la pena y de toda manera van a tener la presentación. Y voy a ir muy rápido, pero otra vez van a tener la presentación y quiero dejar un poco de tiempo para las preguntas. Aquí ven que hay una correlación directa entre concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y cómo se comporta la temperatura a nivel global. Eso es muy importante porque aquí este periodo de 11.000 años se llama el Holoceno y es el periodo de estabilidad que permitió el desarrollo de la agricultura, el desarrollo de las ciudades y la civilización que conocemos. Y bueno, este periodo es el último periodo glacial, ¿ok? Hace 20.000 años y la temperatura era de menos 10 grados o menos 7 grados en comparación ahora, 7 grados, era 100 metros de nivel del mar más abajo. Es algo súper significativo. Entonces hablamos de 2, 4, 5 grados. Eso es un cambio significativo, enorme. Y ahora ven que estamos en un nivel que nunca se ha alcanzado en los últimos 8.000 años, 800.000 años de concentración de gases de efecto invernadero. Es muy grave. Lo que nos dice el GIEC es que la temperatura va a aumentar dependiendo de nuestro comportamiento de emisiones. Ya hay escenario, pero no voy a entrar en el detalle. Lo que nos dicen es que hay que disminuir las emisiones. Eso es el la única vía para resolver este tema. ¿Dónde vienen las emisiones? Pues aquí ven a la izquierda que 60% del problema es un problema de uso de combustibles fósiles, de carbón, de gas y de petróleo. ¿Para qué? Para todo lo que hacemos, para todo lo que consumimos y para todo lo que financiamos nosotros como Banco de Desarrollo. Es decir, la industria, el transporte, los edificios, lo que comemos, el sector agropecuario, y eso, pues consumiendo esos combustibles fósiles genera polución, contaminación que se encuentra en la atmósfera. Ok, América Latina le corresponde 10% de esta responsabilidad y ven que esto está creciendo. Desde la revolución industrial seguimos aumentando nuestro consumo de combustibles fósiles y de tierra, porque la deforestación también es un problema. Aquí ven que América Latina tiene un poco menos de 650 millones de habitantes, un poco más que Europa, pues tiene un PIB 3 veces menor, pero emite más de emisiones de gases de efecto invernadero. Le corresponde 10% de la responsabilidad, cuando a Europa solo 8%. Eso es la vinculación con la producción. Por supuesto, en Europa se importa mucho más bienes y esos bienes tienen emisiones integrados en su fabricación que se contabilizan en los países donde se produce. Bueno, no voy a entrar en el detalle, pero ¿por qué le corresponde tanto a América Latina? Por el tema de la deforestación y del uso del suelo. Aquí ven a la izquierda, el amarillo es la proporción de emisiones que está vinculada al tema de la deforestación y del sector agropecuario. Es el único continente casi donde este sector representa más emisiones que el sector energético. Bueno, ¿qué nos dice el Acuerdo de París que mencionó Pablo? Nos dice que para alcanzar a estabilizar el aumento de la temperatura, ¿qué hay que hacer? Hay que reducir emisiones de gases de efecto invernadero. ¿De cuánto? De 100%. Eso parece una locura, pero es lo que nos dice la ciencia y no hay otra manera. ¿Cómo se alcanza una reducción de 100%? Logrando un equilibrio entre las emisiones antropógenas, es decir, debidas a las actividades humanas, con
las absorciones, el aumento de las absorciones, por ejemplo, por la biomasa. Pero no hay otra manera que cambiar totalmente nuestros sistemas de producción, nuestros sistemas de comercio internacional, nuestros sistemas de consumo, nuestras ciudades. Es un cambio enorme que hay que implementar y, por supuesto, este cambio necesita inversión. Ok, ¿qué nos dice la COP de Glasgow? Que es, como lo mencionó Pablo, la cita anual de negociación internacional sobre el clima. Pues primero hay que saber que no estamos en este camino de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Antes de la COP salió un informe que nos dijo que, bueno, las emisiones aumentaron de 14% para 2030 a comparación de 2010, van aumentando con todos los compromisos que los países han tenido, mientras se debería reducir de 45%. Esta COP pues tenía algunos temas muy claves. Era la COP de 5 años después de París y cada 5 años se debe aumentar el nivel de ambición. Es lo que hay en el Acuerdo de París. Entonces era muy importante este hito de la COP de Glasgow. Tenía que finalizar también las discusiones sobre cómo se va a implementar el Acuerdo de París. Y para los que se interesan a finanzas climáticas, habían 3 temas importantes. Primero, un compromiso de los países desarrollados, digamos, de comprometer 100.000 millones de dólares de flujos de financiamiento climático hacia países emergentes o en desarrollo. Y eso pues no se cumplió, pero el esfuerzo se va a aumentar y la idea del plan de entrega es de lograr esos 100.000 millones entre 2020 y 2025. Y, por supuesto, un tema importante que mencionó Pablo es la implementación de este artículo sobre la alineación entre los flujos financieros y el Acuerdo de París. Y voy a retomar el tema. Bueno, en los medios, a lo mejor han seguido un poco la visión de los medios de la COP, mucho bla bla, pero la verdad es que, como está escrito aquí, se logró más de lo que estaba esperado, pero menos de lo que se necesitaba. Y la verdad es que mientras se hacen COPs cada año, pues la concentración de CO2 en la atmósfera sigue aumentando. Y la verdad también es que no cambia la dinámica de aumento del consumo de energías fósiles y de dinámica de deforestación. Entonces, eso dicho, pasaron algunos logros en este pacto de Glasgow que hay. El tema del aumento de la ambición debe ser muy significativo. Hay una solicitud para que los países aumentan su nivel de ambición, que son las NDCs que mencionó Pablo. Hay una solicitud también para aumentar y duplicar el financiamiento para adaptación al cambio climático y a las consecuencias del cambio climático. Hay un tema que surgió en esta COP de Glasgow que es muy nuevo porque nunca se había integrado en un acuerdo, en un pacto así de una COP, es el tema de disminuir el financiamiento y la construcción de plantas térmicas utilizando carbón, gas y petróleo, y también una llamada a los financiadores de phase down, es decir, disminuir el financiamiento para ese tipo de proyecto. Otro tema importante que ahora crece mucho en las COPs es el tema de las pérdidas y daños. Que son las pérdidas y daños, son las consecuencias económicas del cambio climático. Y voy a retomar este tema un poco después. Bueno, lo han oído, hay ahora una mayoría de países del mundo, 137, eso era un conteo antes de la COP o al final de la COP, que se comprometieron en alcanzar la carbono neutralidad, es decir, 0 emisiones netas
a distintas fechas. Por ejemplo, no sé, aquí vemos a Colombia, 2050, Ecuador. Sé que Ecuador todavía no ha salido su estrategia de largo plazo, pero bueno, aquí aparece como compromiso. Argentina, Brasil. En la COP hubo muchísimos anuncios. En los 400 y pico traté de identificar los más relevantes para nosotros. Pues lo mencioné, el tema del financiamiento de plantas térmicas carbón. Ahora hay muchos países que se comprometen en abandonar el carbón o abandonar la financiación de esas plantas. También una declaración sobre la deforestación de 130 países que representan 85% de los bosques del mundo, que se comprometen en temas de deforestación para parar ese fenómeno de aquí a 10 años. Un anuncio muy importante, pero vamos a ver cómo lo implementan, es la del GFANZ, el Glasgow Financial Alliance for Net Zero, que son 450 empresas que representan 130 millones de dólares de capitalización que se comprometen en alcanzar el net zero o financiar el net zero a 2050. Entonces vamos a ver cómo lo logran, son capital privado. Bueno, eso es, pues ustedes lo verán en la presentación cuando lo compartimos. Así que la gente piensa que, bueno, se lograron cosas, pero no es suficiente. Tenemos ahora 153 países que se han comprometido en NDCs, que son los planes para reducir emisiones a horizonte de 2030, que representan 90% de las emisiones mundiales. Es significativo, pero cuando se acumula todo esto, no logramos alcanzar, estabilizar la temperatura y vamos a superar los 2 grados que era el objetivo del Acuerdo de París. Pues también lo mencioné, un anuncio sobre combustibles fósiles, pero no es un anuncio suficiente. Y bueno, un tema de adaptación, pero no se logró un acuerdo sobre pérdidas y daño. ¿Cuáles son las perspectivas para nosotros como bancos de desarrollo? Y a lo mejor esta lámina es la más importante para generar el debate. Traté de resumir un poco en 5 puntos que la verdad son muy alineados con las prioridades que tenemos como AFD en este tema de financiamiento climático. Primero, el tema de aumentar el financiamiento climático, alinearnos con el Acuerdo de París y movilizar el financiamiento privado. La AFD comprometió más de 5.000 millones de euros en financiamiento climático el año pasado. Y bueno, la idea es seguir aumentando. La alineación, ¿qué significa? Significa trabajar sobre nuevos productos financieros, nueva tipología de proyectos, sobre nuevas metodologías para analizar los impactos de nuestros financiamientos. Y bueno, el papel de diálogo y de fomentar, de hacer un leverage sobre financiamiento privado, también es un llamado muy importante para los bancos públicos de desarrollo. Y hemos visto este anuncio del GFANZ, que la verdad es un llamado para que armemos iniciativas junto con el sector privado. Segundo tema es el tema de adaptación, que ahora viene con pérdida y daño. Nosotros como AFD, un tercero de nuestro financiamiento climático cada año está vinculado al tema de adaptación. ¿Eso qué significa? Significa que hay que mejorar nuestra manera de analizar los riesgos climáticos, las vulnerabilidades de nuestros clientes y de aportar soluciones financieras para esto. Hay un llamado ahora, lo han visto, de doblar el financiamiento de adaptación de aquí a 2025. También un tema que aumenta muchísimo ahora en las discusiones internacionales es el tema de la transición justa, es decir, de que esta transición
no se haga contra la resolución de la pobreza, la resolución de las desigualdades. Entonces, tomar en cuenta los impactos fiscales, los impactos sobre generación de empleos verdes, capacitación de la gente. Tercer tema importante ahora para bancos de desarrollo es la convergencia entre clima y biodiversidad. Es decir, el tema de financiar acciones que contribuyen o que sean basadas en soluciones basadas en la naturaleza o que son acciones climáticas que también contribuyen a una economía pro naturaleza. En la AFD tenemos el compromiso de alcanzar 30% de nuestro financiamiento climático pro naturaleza en 2025 y eso es un trabajo enorme. Hay dos eventos, un desafío enorme. Hay dos eventos este año que son la COP de biodiversidad que se va a llevar a cabo en China, en Kunming este año, y también la COP de desertificación en Costa de Marfil, que también son hitos importantes, eventos donde se va a buscar esta convergencia entre financiamiento ambiental y financiamiento clima. Y bueno, el tema del océano, no sé si ustedes como Banco de Desarrollo financian actividades vinculadas al océano o a actividades pescuarias, pero eso se aumenta muchísimo ahora en las discusiones internacionales. La década hasta 2030 se llama la década de la acción. ¿Por qué? Porque hay que subir el nivel de ambición, como lo mencioné, en los compromisos de los estados, en los compromisos del sector privado, en los compromisos de los bancos de desarrollo. Y bueno, eso pasa por, para nosotros como AFD, un apoyo a la formalización de las estrategias de largo plazo, que todavía no son suficientes, y en el aumento, en la actualización de las NDC. Y mencioné un último tema, que es el tema de la transparencia, del monitoreo de lo que hacemos como actor del financiamiento público. Y hay esta iniciativa que mencionó Pablo, que es el TCFD, la Task Force for Climate Related Financial Disclosure. Y este año, por primera vez, el año pasado, la AFD entregó su primer informe TCFD, que está público, está en internet. Bueno, no quería acabar sin mencionar IDFC, que es un grupo de bancos públicos de desarrollo de unos 50 países, pienso, pues que trabajan en 50 países. Algunos son miembros también de la ALIDE, entonces mencioné aquí los socios de América Latina. Nosotros, este club es muy importante por la AFD porque, bueno, lo presidimos desde hace ahora 5 años y nuestro director fue elegido otra vez para un tercer mandato. IDFC representa $1.300.000 millones de financiamiento clima. Entonces, sí tenemos cosas que decir, sí tenemos influencia entre 2019 y 2025. Eso es el compromiso. Y bueno, IDFC se comprometió en acabar con el financiamiento de nuevas centrales térmicas eléctricas de carbón sin captura y secuestración del CO2. Eso es muy importante porque hay socios de IDFC en China, en Japón y en Corea que representan 90% del financiamiento público al internacional para el carbón. Y bueno, IDFC organiza cada año o coorganiza Finance in Common, que es como la cumbre internacional de los bancos públicos de desarrollo. A lo mejor muchos de ustedes han participado a la última, que era en Italia, la primera era en Francia y la próxima se va a llevar a cabo en Costa de Marfil, en Abidjan, en octubre. Y para acabar con una herramienta muy útil para revisar cómo financiar proyectos de acción climática, incluso para estructurar bonos climáticos. Se llama la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Es una herramienta para clasificar las inversiones y describir cuáles son las condiciones, los criterios que hacen que esas inversiones sean caracterizadas como verde o como
clima, como de acción climática. La más famosa es la de la Unión Europea. De hecho, salió en febrero, una actualización en febrero 2022. Aquí tienen los enlaces. Y bueno, en AFD también tenemos una taxonomía. Muchos bancos multilaterales y IDFC se reunieron para definir los common principles, principios comunes de contabilidad de financiamiento climático. Y sobre la base de esos principios, cada banco desarrolla su taxonomía. Y bueno, la taxonomía de la AFD pienso que está pública, que la pueden encontrar en nuestro sitio web. Define criterios para elegibilidad de proyecto a financiamiento climático. También nos ayuda a nosotros a emitir bonos verdes o bonos climáticos para inversionistas internacionales. Y pienso que con esto regreso la palabra a Pablo. Bueno, muchas gracias. Yo, si me permites ahora, para compartir pantalla nuevamente, creo que es muy interesante todo, por supuesto, pero en particular el rol que están cumpliendo los bancos de desarrollo, en particular en el caso de América Latina. Enseguida vamos a ver, seguramente están viendo ya la diapositiva, cómo ha sido, digamos, un poco el desempeño y los roles que han cumplido la banca de desarrollo en nuestra región. Volviendo un poco a iniciativas, y en este caso me voy a referir a iniciativas de autorregulación del sector financiero en América Latina, lo que vemos es que hasta 2018 esta era la situación, con iniciativas que empezaron con el Protocolo Verde de Brasil, que fue el primero en 1995, y con esta serie de iniciativas, que no están todas, hasta el año 2018, donde a través de los bancos, muchas veces instituciones financieras de desarrollo y bancos multilaterales de crédito también han participado en estas iniciativas, junto con las asociaciones de bancos de la mayoría de estos países, han tenido iniciativas de ir comenzando a investigar de qué se trata los bonos verdes, cuál es el riesgo ambiental y cuál es el riesgo social en cada una de las latitudes, tratando de incorporar lo que se llama el SARAS, que es un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales en los distintos bancos, etcétera, etcétera. Y esta situación, que era la situación que teníamos hasta 2018 en la región, se fue complementando después con una iniciativa de Chile a través del Acuerdo Verde de Chile, y con una iniciativa en la Argentina que surgió en 2019, que tuve oportunidad de participar, que es el Protocolo de Finanzas Sostenibles de Argentina, y finalmente se completó el año pasado con el caso de Bolivia, con otra iniciativa de autorregulación. Es decir, esto implica que el sector financiero de la región en su conjunto, por lo menos en los últimos años, ha tomado mayor nivel de conciencia respecto de la importancia de incluir los criterios ASG en lo que tiene que ver tanto en los riesgos como en la parte de inversiones para conseguir fondeo y a su vez o poder originar líneas de crédito para las distintas empresas, etcétera, etcétera. Cuando uno evalúa la situación en particular en América Latina a través de la emisión de bonos verdes, el primero de ellos fue emitido en 2014 por un corporativo de Perú, lo que vemos es que, con excepción del año 2018, siempre ha sido creciente. Esta es la distribución por países solamente de bonos verdes, y tenemos un caso muy importante a partir del año 2019, que es la emisión del primer bono soberano de todo el continente americano, con grandes montos, que fue el caso de Chile, cosa que hizo adicionalmente que se incrementara y que se rompiera un nuevo récord en el año 2020. Entonces, esta es un poco la distribución y las distintas iniciativas que ha tenido la región por país. Esto es la distribución hasta el año 2020 en términos del destino de esos fondos. Estas son las distintas categorías. Esto que vemos acá es lo que se ha dado a nivel global en los últimos años, con una disminución paulatina, pero continua, del rubro energías renovables y eficiencia energética. Yo estimo que este va a ser el futuro también, en la medida en que la parte de transporte, todo lo que es electromovilidad y cambios en el uso de la tierra, y lo mismo por el lado de residuos y de la industria, vayan tomando mayor protagonismo. Lo que primero surge es la cuestión
cuestión de energías renovables, y esto es lo mismo que ha pasado en nuestra región. Y esto marca un poco el rol que ha tenido la banca de desarrollo con la participación en distintos instrumentos, el caso de México, Brasil, Costa Rica y el caso de Argentina, con la participación de distintos organismos multilaterales de crédito y organismos regionales de crédito, con una presencia muy importante, no solamente fondeando operaciones a veces que eran de private placement, sino también con algo muy importante, que es el rol que han cumplido en términos de capacity building para muchas entidades financieras, para gobiernos subnacionales, dado que el desconocimiento respecto de esta temática, por lo menos en los últimos 3 años, ha disminuido bastante, y eso tiene mucho que ver con el rol que han tenido estos organismos. Pero ahora bien, decíamos que a pesar de estos números que veníamos acá y del crecimiento que veíamos a nivel año a año, tengamos en cuenta que esto es primer semestre 2021 solamente, esto es absolutamente insuficiente. Aproximadamente solamente el 2% del total de los bonos verdes emitidos corresponde a emisores de América Latina. Cuando lo comparamos con la población, la superficie, inclusive los gases de efecto invernadero de la región, entre esos tres aproximadamente entre el 8 y el 10% está cada uno de ellos, un 2% claramente no es suficiente. Menos aún si tenemos en cuenta lo que se llaman los países megadiversos. Existen 17 países megadiversos en el mundo, es decir, aquellos países que tienen mayores niveles de biodiversidad. Y dentro de esos 17 países, que representan aproximadamente 1/3 de la superficie del planeta, pero 2/3 de la biodiversidad global, tenemos 6 países que son megadiversos. En consecuencia, el camino que tenemos, ese gap de financiación, es muy importante, y justamente las finanzas sostenibles pueden llegar a transformarse en la vía para poder acelerar y hacer el catch-up respecto de los fondos que aún son necesarios. Más aún, si tenemos en cuenta que en los últimos 50 años, es decir, de 2016 a 50 años para atrás, la pérdida de biodiversidad por región en América Latina ha sido la más grande, casi del 94%. Bien, para ir concluyendo, en función del tiempo, para dejar lugar a algunos comentarios o preguntas que hubieran, ya he visto algunas que hay en el chat. En términos de conclusiones, la región es una región de por sí mega diversa, y lo que vemos es que ese gap de financiación para poder cumplir con las NDCs y con el resto de los compromisos es muy importante. Para eso, algo que no pudimos hablar, pero existe un mecanismo de financiación que es a través de Blended Finance, donde participan desde filántropos hasta los organismos multilaterales de crédito y el sector privado con los grandes inversores. Puede ser una de las maneras de cumplir parte de ese gap de financiación, que claramente ni la suma del fondeo que puedan aportar los países más desarrollados, ni el fondeo que están aportando, que pueden aportar los MDBs, puede cubrir ese gap. De manera tal que el sector privado claramente va a tener que cumplir un rol determinante. El rol de la banca de desarrollo, ya lo habíamos comentado, tanto generando capacidades como aportando fondos, la posibilidad, digamos, de que estas NDCs, que cada vez va a haber una renovación, y algo que no dijimos es que cada vez que se hace una nueva NDC por parte de un país tiene que ser más ambiciosa, es decir, tiene que disminuir en mayor medida la contaminación respecto de la vez anterior. Estamos en proceso en términos de perspectivas de una reconstrucción post-COVID, y aún si es que fuere con el COVID terminado, digamos, existe una etapa que es de la reconstrucción de los tejidos económicos y los tejidos sociales de los distintos países, lo cual augura que este boom de bonos sociales y sostenibles que tuvieron lugar en 2020 y 2021 continúe. El potencial de la región es muy grande. Tenemos ya varios bonos que han sido, como el bono chileno soberano, que fue el primero de las Américas. También tenemos otros bonos en otros lugares que han sido bastante novedosos. Hay un bono naranja en Colombia, hay bonos bonos sociales, bonos que tienen que ver con mujeres, bonos que tienen que ver con cada vez
un mayor nivel de detalle respecto de estos bonos temáticos que tienen esta asignación específica que decíamos nosotros. Y finalmente retomo un poco lo que decía Guillaume, que es la taxonomía, esta clasificación. Y dentro de esto es como que han existido, digamos, dos taxonomías, una taxonomía china, que en realidad es una taxonomía para bonos verdes, y la taxonomía de la Unión Europea, que es la más vanguardista y la que más se está mirando en nuestra región. En tanto y en cuanto logremos que en la región también tengamos una taxonomía de manera tal que esa posibilidad de social washing o de greenwashing de alguna manera sea acotada vía la clasificación / taxonomía, creo que la región tiene posibilidades de poder llegar a cerrar ese gap en tanto y en cuanto esas cosas se hagan de la manera adecuada. Muchas gracias, Jorge. Bien, muchísimas gracias tanto a Guillaume por esa excelente presentación con estas estadísticas que asustan, ¿no? Un poco y bueno, repasando un poco lo que nos trajo Glasgow, la COP26, y especialmente esta última parte que tiene que ver con el rol de los bancos de desarrollo, que como sabemos, tanto los bancos de desarrollo nacionales van a tener un rol preponderante en poder implementar este tipo de proyectos de finanzas sustentables en los países, ¿no? Para aminorar las emisiones de gases. Vamos a proceder ahora a las preguntas que hemos recibido. Les pido por favor a aquellos que quieran quedarse, lo pueden hacer. Vamos a absolver las preguntas en el orden en el cual se presentaron. Hemos recibido una pregunta de Daniel Alcides Orellana. Él es del Banco Hipotecario de El Salvador y la pregunta es ¿cómo podrían afectar estas metas el posible cambio de fuentes de generación de energía a causa de la guerra en Europa, como por ejemplo para Alemania? Bueno, respondemos de cada pregunta de una. Okay. Pues rápidamente, para contestar a esta pregunta, hay que ver que, bueno, hay la coyuntura actual, pero también hay compromisos de mediano plazo de la Unión Europea que se comprometió en reducir de 50% sus emisiones en 2030 en comparación a 2010 y que hay todo un paquete de medidas, de directivas que van alineadas con este objetivo. Entonces, por supuesto, la guerra en Ucrania tiene un impacto pues inmediato, pero hay tendencias de mediano plazo. También hay muchos países en el mundo que ya se han comprometido en cerrar, por ejemplo, sus centrales de carbón, y eso afecta a países como Colombia, por ejemplo, que exporta carbón, y son tendencias de mediano plazo que no hay que ocultar. Muy bien. No sé si quieres agregar algo, Pablo, o seguimos con la siguiente pregunta. No, simplemente que un poco, digamos, esto un poco lo que dejó al descubierto es la dependencia de fossil fuels, en este caso de Rusia, y yo creo que si bien no es algo que, si bien esa transición hacia energías renovables de varios países de Europa, dada la dependencia, es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, claramente está sentando las bases para que hacia el futuro cada uno de los países pueda ser más independiente en términos de los recursos energéticos, y eso viene claramente de la mano de las energías renovables. Vale, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta del amigo Pablo Guerrero Mercedes de la Asociación Romana de República Dominicana. Él indica, soy de República Dominicana, quisiera saber cuáles son los avances en mi país en este tema, acerca de las finanzas sostenibles. No sé si ustedes conocen un poco la realidad dominicana. En el caso de República Dominicana existe una iniciativa para armar una taxonomía, sea tanto de bonos verdes como de finanzas sostenibles, y entiendo que hay ideas de lanzar algunos bonos verdes, algunos de ellos vinculados con el sector residuos. Bien, muchas gracias, Pablo. Aarón Luis, de la Universidad de Veracruz de México, hace la siguiente pregunta.
¿Cómo se han utilizado las fuentes de financiamiento de bonos verdes en México? En el caso de México, repite un poco lo que ha sido el caso de América Latina, con un gran rol, digamos, de las energías renovables, pero a su vez México ha sido uno de los países que ha tenido una gran presencia en esta diversificación que tiene que ver con, es decir, no solamente bonos verdes, sino también bonos con destinos sociales. Así que Honduras y Chile son algunos de los países de la región que están también, Ecuador, a través de uno de los bancos, que también están incursionando en los bonos sociales y en bonos sostenibles. Gracias, Pablo. Tenemos otra pregunta de David Chassi, de la Corporación Financiera Nacional de Ecuador. ¿Cuánto tiempo, al menos referencial, se estima que debería tomar en la región la estructuración para la emisión de bonos verdes? A ver, yo diría que es difícil de estimar porque depende del punto de partida de cada institución, ¿no? Ejemplo, alguna institución que ya tenga incorporados sus ARAs seguramente le va a ser mucho más fácil porque ya tiene una cartera verde que está identificada. Uno de los principales problemas que yo identifico, sobre todo en la región, es que tal vez hay entidades financieras que tienen cartera que pueda ser catalogada como verde, pero dado que ellos, o que en general no se clasifica de esa manera, sino que se clasifica en función de lo que demanda el regulador, muchas veces tienen cartera verde, pero no la tienen identificada. Ahora bien, dejando eso de lado, en términos, si uno diría que una transacción del mercado de capitales puede estructurarse aproximadamente para un emisor novato en unos 3 meses, yo diría que probablemente le pueda llevar a ese emisor novato 1 o 2 meses más por todo lo que tiene que ver con el screening de la cartera, sobre todo si estamos hablando de alguien del sector financiero. Muchas gracias, Pablo. Tenemos una pregunta de Luciana Arnaiz del Banco Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas las presentaciones. Quisiera saber qué tan avanzada está la regulación de estos temas en el sistema financiero europeo. Por ejemplo, por ejemplo, la utilización obligatoria de un SARAS en los bancos, pensando en la futura regulación en América Latina. Muchas gracias. Pablo, ¿quieres contestar? O... Yo puedo contestarla, sobre todo la parte, a ver, lo que tenemos en Europa son normativas de divulgación de información no financiera. Y estas han tenido una evolución ya desde los últimos, yo diría, 8 o 10 años. Lo otro que está de manera creciente es algo que mencionó Guillaume, que tiene que ver con TCFD. TCFD está haciendo o va a ser obligatorio inclusive en varios países, incluyendo UK, Bélgica y 2 o 3 países más. Si traemos eso a América Latina, tenemos que el Banco Central de Brasil, este año, a fines del año pasado, no recuerdo, lo que hizo fue, ya avisó que iba a estar haciendo una normativa muy parecida a TCFD. Y en algo más general, es importante tener en cuenta que a partir del 2020 o del 2021, el Banco Central de Paraguay ya había establecido que los bancos tenían que tener sus reportes. Eso, hasta donde yo recuerdo, fue suspendido por el tema de la pandemia, pero no sé si ya estará en vigencia. Y las otras iniciativas, yo creo que, a ver, un dato no menor es que prácticamente de Sudamérica, de América del Norte, y México también lo ha hecho, es que se han unido ya a esta iniciativa la inmensa mayoría de los países. Me refiero al NGFS, que es la iniciativa que nuclea a los supervisores y bancos centrales. Entonces yo creo que una lectura, de decir, bueno, no es que va a salir la normativa pasado mañana, digamos, en la semana que viene, en aquellos casos donde no exista, pero sí me parece importante tener en cuenta, como llamado la atención, que los bancos centrales ya están interiorizándose y Basilea además está trabajando en todas estas cuestiones a través de una encuesta y a través de una serie de papers, por lo cual yo creo que
más temprano que tarde alguna normativa, tal vez incluyendo de manera macroprudencial los riesgos ambientales y sociales, seguramente estará viniendo a la región. Sí, y bueno, para añadir sobre el tema de, ya lo dijiste todo, pero del NGFS, que ustedes tienen que encontrar esta información en Internet. Ya está miembro del NGFS el Banco Central de Chile, de Costa Rica, de Argentina, de República Dominicana, de Perú, de Paraguay, de Uruguay, de México, de Colombia. Entonces ya está, es una dinámica que va a llegar a Colombia seguro. Y por eso mencioné en mi presentación el primer informe que hemos publicado de TCFD sobre disclosure de información climática. Todo este trabajo lo hacemos en anticipación de las reglamentaciones que van a llegar a Francia. Entonces, bueno, es un llamado también para ustedes porque ya sus reguladores, bancos centrales, participen en esas discusiones sobre análisis de riesgo climático de portafolio y va a llegar. Muy bien, hay otra pregunta. Si bien queda claro a partir de las exposiciones del rol de la banca de desarrollo es importante, ¿cómo hacer para que esa brecha de financiación pueda ser cubierta? Bueno, a ver, yo diría, digamos, que claramente la región no puede quedarse de brazos cruzados a esperar a que los inversores lleguen, ¿no? Yo creo que hay deberes para hacer y creo que la región los está encarando. Uno de los temas es los lineamientos que ya existen en varios países también, que fue un tema que no hablamos, sobre bonos verdes, sociales y sostenibles. Muchos de esos lineamientos son como tales, lineamientos, y no necesariamente son taxativos en términos de qué es lo que hay que hacer, pero yo creo que en el caso de la región, y dicho sea de paso, Colombia ya tiene su primera versión de una taxonomía. Esta parte de decir qué es negro, qué es marrón y qué es verde finalmente, y lo mismo para finanzas sostenibles, es algo que va a ser de gran ayuda para que los inversores tengan claro en la región a qué le llamamos verde y a qué no. Esto, que de alguna manera ya está muy avanzado en la Unión Europea, que viene trabajando desde el año 2016 en esto, inclusive ha tenido justamente ahora en enero un gran debate que tiene que ver con si se incluye energía nuclear y el gas natural como verde o no. Entonces, imaginémonos que estos procesos de determinar en determinados sectores sensibles al ambiente cuál es verde y cuál no es verde lleva muchísimo tiempo. De ahí la importancia de que los países de nuestra región comiencen a trabajar en esta temática. Y por supuesto, algo que venimos haciendo y que viene haciendo ALIDE, que es la capacitación. Nosotros entendemos que hay muchísimo interés en esta temática, y que esta temática a su vez tiene que ser enfocada con un enfoque, digamos, valga la redundancia, de América Latina, dado que en el caso de los países europeos realmente nos llevan una gran distancia respecto de regulaciones, tipo de bonos, el nivel de comprensión que existe del público común y de los inversores, inclusive minoristas, respecto a esta temática. Bien, gracias Pablo. Acaba de entrar una última pregunta de Lino Clemente. ¿Qué opinión tienen los ponentes acerca de lo siguiente? ¿Cómo cerrar la brecha de financiamiento de la región cuando las exigencias de los países más desarrollados que deben proveer el apoyo y las asistencias al mismo tiempo deben cumplir con las exigencias en sus mercados de origen que son incompatibles con las capacidades técnicas e institucionales de la banca de desarrollo, tanto nacional como subnacional de América Latina? No sé quién quiere empezar. Pablo. Yo podría mencionar un poco una asignatura pendiente y que está muy relacionada con estos tres aspectos que tienen que recibir el mundo emergente de los países desarrollados, que es capacitación, transferencia tecnológica y financiación. Entonces ahí
En el año 2009 ya hubo un compromiso de que el conjunto de los países desarrollados iban a aportar como mínimo 100.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo, y que eso tendría que no alcanzar para cubrir, pero sí por lo menos cubrir parcialmente ese gap de financiación. Cuando uno evalúa qué es lo que ha pasado, y eso era a partir del año 2020, cuando uno evalúa qué es lo que pasó en 2020 y 2021, ese número no se ha cumplido. Hay un compromiso, digamos, y un plan para que sea cumplido a partir de 2023, pero me parece que ese es algo de lo que nos puede llegar a ayudar. A pesar de eso, insisto, con instrumentos de blended finance que puedan llegar a contribuir a financiar ese gap, donde invierten o donde intervienen una serie de actores, incluyendo los MDBs y los DFIs, pero también el sector privado, el sector de seguros, los fondos soberanos, etcétera, etcétera, en las distintas regiones del mundo. Bueno, yo diría que hay que documentarse e investigar sobre las estrategias de cada país, y las NDC son una herramienta muy útil para ver cuáles son las prioridades de transformación del país, que al final se traducen después en marco normativo, en marco estratégico sectorial, en el sector de electricidad, fomento de energía renovable; en el sector de la movilidad, fomento de movilidad eléctrica; inversión en infraestructura de red de transporte; en inversión domésticas también de hogares que van a tener que invertir o en un carro eléctrico o otra cosa; y también regulación del sector agropecuario. Todo esto son fuente de oportunidades para los bancos públicos de desarrollo para armar operaciones, productos que se inscriben en la implementación de esas políticas públicas que van a necesitar financiamiento o a nivel privado o a nivel de municipalidades que van a invertir en capacidad de transporte público. Bueno, todo eso ya lo conocen, pero hay que tomar en cuenta que esos objetivos internacionales se traducen después en hojas de ruta sectorial nacional que son fuente de oportunidad para actores como bancos de desarrollo. Bien, muchas gracias, Guillaume Pablo. Finalmente tenemos acá, Pablo, si nos puedes comentar un poco, muy brevemente, acerca del programa de finanzas sostenibles que vamos a organizar. Milagros va a compartir la información que tenemos e incluso el QR. Adelante, Pablo. Bueno, gracias. Esta es una iniciativa de ALIDE, cuya primera edición fue el año pasado, y es un programa de finanzas sostenibles que tiene que ver con el foco, sobre todo en América Latina, tomando las experiencias de los países más avanzados, pero siempre focalizando en América Latina. Son 6 reuniones de 3 horas cada uno. Esta segunda edición inicia el día 16 de mayo. Y una de las cosas más rescatables, por lo menos en la primera edición, tuvimos cerca de 40 personas de una docena de países, es el gran intercambio y la posibilidad de intercambiar con personas de otras instituciones que hayan estado participando o que estén tratando de participar en la implementación de bonos temáticos, la implementación de SARAs. Y lo otro que me parece también importante, además del foco en la región, es la participación de invitados de varias instituciones y practitioners que invitamos para que nos cuenten su experiencia. De hecho, el año pasado, el día de cierre, cerramos con 3 expositores de AFD y hemos tenido otras instituciones que nos han acompañado. Bien, Pablo, muchísimas gracias. Deseo agradecer la participación tanto tuya, Pablo, ¿no?, en este webinario, y de Guillaume, especialmente nuestro invitado especial, y por su intermedio a la Agencia Francesa de Desarrollo, con quien venimos trabajando en varios programas de capacitación. En el segundo semestre vamos a hacer algo relacionado al tema de los criterios ESG o ASG,
Y esperamos hacerlo en el Centro de Formación de Marsella, ya una capacitación presencial, siempre y cuando la guerra nos lo permita, ¿no? La guerra en Rusia y... Bueno, finalmente quería indicarles que vamos a compartir con todos ustedes las presentaciones de nuestros 2 expositores y también el video. Así que van a recibir en los próximos días un correo con este material valioso y quedamos siempre en la mejor disposición de poder colaborar con ustedes con mayores informaciones. Antes de cerrar el seminario, quisiera invitarles a que abran sus cámaras para hacer una toma grupal de todo el conjunto. Muchísimas gracias, nos estamos viendo y cuídense bastante para seguir avanzando en este mundo. Que estén muy bien. Gracias, Jorge. Sí, van a incorporarlos en este momento a la sala todos para poder hacer esta toma grupal. Así que procedamos a que vayan incorporándose. Por favor, no se vayan todavía. Hemos llegado a 120 participantes, ya vamos a revisar de cuántos países, lo cual es una muy buena estadística de los 250 que fueron registrados en este evento. Ya lo vemos a Ben. ¿Cómo estás? Gusto de verte nuevamente. Igualmente, Jorge, igualmente. Un gusto. Igualmente, tanto tiempo. Así es. Bueno, la pandemia nos ha tenido un poco alejados. Bien, Sí, yo no sé, pero estamos Sandro, de si vuelta. están entrando todos. Sí, es uno por uno se está haciendo, va a demorar un poquito. Bueno, va a demorar un poquito, les pido por favor su paciencia, nos hemos pasado 23 minutos, pero creo que han sido sumamente productivos con toda la información y conocimientos que hemos tenido y este intercambio, y esto nos permite conocernos, ¿no? Y poder pues estar interactuando de aquí en adelante. Ya veo a Julio César Cerón, está Sonia Vaca con Aarón Luis, creo que luego Carla González, Adriana Rodríguez Arguedas, Vladimir Zulca, a Vladimir si lo conocemos, Yendri Badilla, Yesibel Jaime. Me parece que en mi pantalla no entran mucha gente, ¿no? Vladimir de BDP, de Bolivia. ¿Cómo está, Vladimir? Gusto de verte nuevamente. Bien, Sandro, ¿estamos? Sí, tenemos, bueno, 16 en este momento en el lado del panel, ¿no? Tenemos que apurarnos, ¿no? Bueno, vamos a completar esa fila para poder hacer la toma. Muy bien, a los amigos que se han incorporado a la sala les pido por favor si pueden encender su cámara para poder hacer la foto grupal. Muy bien. Muy bien, no hay problema. Algunos no pueden encender la cámara porque están en la oficina. Stephanie está en la oficina, igual Mirna. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Se fue el audio. Bien, vamos a proceder a hacer la toma con quienes estamos en este momento en la sala. Al golpe de 3 les voy a pedir que por favor nos brinden su mejor sonrisa y miren atentamente a la cámara.
A ver, esperamos que Stephanie se quite el tapabocas. Muy bien. Vamos a hacer la primera toma. 1, 2, 3. Y vamos a hacer una segunda toma por si acaso alguien haya cerrado los ojos. Muy bien. 1. Espérense un minuto. Se encendió esto. 1, 2, 3. Bien, muchísimas gracias nuevamente por su paciencia, ¿no? Y por haberse quedado. Estamos siempre a la orden de todos ustedes y estaremos haciéndoles llegar las informaciones que se han compartido en este seminario. Esperamos vernos nuevamente pronto. Que tengan muy buena tarde y un gran saludo y abrazo tanto a Guillaume como a Pablo y al equipo que me acompañó, Milagros Angulo, Sandro Suito y Benjamín Carvajal. Estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, nos vemos. Gracias, igual para todos. Buenas noches con todos. Gracias.